Laozi, cuyo nombre completo tradicional es Li Er, también conocido como Li Dan, nació según la tradición alrededor del año 571 a.C., durante el período de primaveras y otoños de la antigua China. Su lugar de nacimiento suele ubicarse en el estado de Chu, específicamente en la región de Kuren, en la actual provincia de Henan, aunque algunas fuentes antiguas lo sitúan en áreas cercanas de la actual provincia de Anhui. Desde el comienzo, es importante aclarar algo fundamental. La vida de Laozi se mueve entre la historia y la leyenda. Y esa ambigüedad no es un defecto, sino una clave esencial para comprender su pensamiento. China, en el momento de su nacimiento, no era un imperio unificado, era un mosaico de estados en constante conflicto, gobernados por señores feudales que competían por poder, territorio y prestigio. La antigua armonía ritual que había sostenido el orden social comenzaba a resquebrajarse. Las guerras eran frecuentes, la corrupción se expandía y la violencia se volvía parte cotidiana de la vida política. Este mundo inestable marcó profundamente la sensibilidad de Laozi y se convirtió en el telón de fondo silencioso de toda su filosofía. Según la tradición, Laozi mostró desde joven un carácter reservado, observador y profundamente reflexivo. No se le describía como un orador brillante, ni como un maestro que buscara discípulos activamente. Por el contrario, parecía alguien que aprendía mirando el mundo, escuchando los ritmos de la naturaleza y reflexionando en silencio sobre el comportamiento humano. Esta inclinación temprana hacia la contemplación sería una de las señas más claras de su pensamiento futuro. Con el paso de los años, Laozi ingresó al servicio del estado de Zhou, la dinastía que todavía conservaba una autoridad simbólica sobre China, aunque su poder real estaba ya muy debilitado. Allí trabajó como archivista y guardián de los registros imperiales. Este detalle es crucial y a menudo subestimado. Laozi no fue un campesino aislado ni un místico apartado del mundo desde el inicio. Fue un hombre profundamente educado, con acceso directo a textos antiguos, genealogías, rituales, leyes y relatos históricos. Pasó años rodeado de la memoria escrita de su civilización. Este contacto constante con el pasado le permitió observar un patrón inquietante. Las sociedades nacen con principios simples y armónicos, pero con el tiempo se vuelven rígidas, artificiales y violentas. Las normas aumentan, las leyes se multiplican, pero el orden verdadero no mejora. Para Laozi, cuanto más se intenta controlar la vida desde arriba, más se rompe su equilibrio natural. Existen relatos que afirman que Confucio, aún joven, visitó a Laozi para consultarlo sobre rituales antiguos. Aunque este encuentro no puede verificarse históricamente, la anécdota es profundamente reveladora. Se dice que Laozi le advirtió a Confucio que abandonara su orgullo intelectual y su obsesión por las normas externas, recordándole que el verdadero sabio no se exhibe, no se impone y no busca reconocimiento. Esta escena simboliza el choque entre dos formas opuestas de entender la vida, la del orden impuesto y la del orden natural. Durante su tiempo como archivista, Laozi fue desarrollando una visión cada vez más crítica del poder político, de la ambición humana y de la ilusión del progreso basado en la fuerza. Observaba cómo los gobernantes hablaban de virtud mientras acumulaban armas, cómo exaltaban la moral mientras oprimían a su pueblo. Poco a poco, Laozi llegó a la convicción de que la civilización, tal como estaba organizada, se había alejado del camino fundamental de la naturaleza. Este camino, al que más tarde llamaría el Tao, no era una ley escrita ni un dios personal. Era el flujo invisible que sostiene todas las cosas, el principio silencioso que permite que el cielo sea cielo y la tierra sea tierra, que el agua fluya hacia abajo y que la vida surja sin ser forzada.
Laozi comprendió que el sufrimiento humano no nace de la falta de conocimiento, sino del exceso de intervención, del deseo de dominar aquello que debería dejarse ser. Con el tiempo, desencantado del mundo político y del rumbo de su sociedad, Laozi tomó una decisión radical: abandonar la corte, retirarse de la vida oficial y alejarse del ruido del poder. Este acto no fue una huida cobarde, sino una coherencia profunda con su pensamiento naciente. Para Laozi no se podía enseñar el camino viviendo en contradicción con él. Así comienza la figura del sabio que se retira, del hombre que elige el silencio antes que la imposición, y la observación antes que el control. En este punto de su vida, Laozi todavía no había escrito ninguna obra, pero su visión del mundo ya estaba completamente formada. Tras abandonar su cargo como archivista del estado de Zhou, Laozi tomó un camino que marcaría definitivamente su figura en la historia del pensamiento: el retiro consciente del mundo político y social. No se trató de un aislamiento impulsivo, sino de una decisión profundamente reflexionada. Para Laozi, seguir participando en un sistema basado en la ambición, la violencia y la acumulación de poder era vivir en contradicción con el principio que comenzaba a comprender con claridad absoluta. Las fuentes tradicionales relatan que Laozi emprendió un viaje hacia el oeste, alejándose de los centros de poder y de las ciudades densamente pobladas. El oeste, en la mentalidad china antigua, simbolizaba lo desconocido, lo salvaje y lo no domesticado. No era un destino geográfico preciso, sino una dirección espiritual, un regreso a la simplicidad primordial. Durante este viaje, Laozi vivió como un observador silencioso de la naturaleza y de las personas comunes. Se dice que convivió con campesinos, pastores y viajeros, y que aprendió más de los ciclos del cielo y de la tierra que de cualquier tratado escrito. Para él, el movimiento de las estaciones, el fluir del agua y el crecimiento espontáneo de las plantas eran lecciones más profundas que cualquier código moral impuesto por los gobernantes. La anécdota más conocida de esta etapa ocurre en el paso de Hangu, una frontera natural que separaba los territorios civilizados de las regiones menos controladas por el poder central. Allí, según la tradición, el guardián del paso, llamado Jin Shi, reconoció en Laozi a un sabio extraordinario. Al percibir que estaba a punto de desaparecer para siempre, Jin Shi le rogó que dejara por escrito su enseñanza para las generaciones futuras. Laozi, que nunca había tenido intención de fundar una escuela ni de escribir un libro, aceptó a regañadientes. Así, en un acto breve pero decisivo, escribió un texto corto, compuesto de aproximadamente 5.000 caracteres, dividido en 2 partes. Este texto sería conocido más tarde como el Dao de Jing, que puede traducirse como el libro del camino y la virtud. La primera parte del texto se centra en el Tao, el principio último e indefinible que da origen a todas las cosas. Laozi afirma desde el inicio que el Tao no puede ser nombrado, explicado ni poseído. Todo intento de definirlo lo traiciona. El Tao es anterior al cielo y a la tierra, no actúa por voluntad, y sin embargo todo surge de él de manera natural. No impone, no fuerza, no compite, y precisamente por eso nada puede oponérsele. La segunda parte del texto aborda el concepto de De, que puede entenderse como la virtud natural, que surge cuando un ser humano vive en armonía con el Tao. Esta virtud no es moral en el sentido tradicional, no se basa en reglas, castigos ni recompensas. Es una forma de estar en el mundo que fluye sin fricción, como el agua que se adapta a la forma del recipiente sin perder su esencia. Uno de los pilares centrales de la enseñanza de Laozi es el Wu Wei, que suele traducirse como no acción, aunque esta traducción es engañosa.
Wu Wei no significa pasividad ni inacción, sino no forzar, no intervenir de manera artificial en los procesos naturales. Para Laozi, el sabio actúa cuando es necesario y se detiene cuando es momento de detenerse. No lucha contra la corriente de la vida, sino que aprende a moverse con ella. Esta idea se extiende también al gobierno. Laozi sostiene que el mejor gobernante es aquel cuya presencia apenas se nota. Cuantas más leyes impone un gobernante, más ladrones crea. Cuanta más fuerza utiliza, más resistencia genera. Un buen gobernante gobierna dejando espacio, confiando en el equilibrio natural de las personas y evitando la imposición constante. El Dao de Jing no fue concebido como un manual político ni como un texto religioso. Es una obra profundamente poética, paradójica y simbólica. Laozi utiliza contradicciones aparentes para señalar verdades profundas. Lo blando vence a lo duro, lo vacío es útil, lo humilde es poderoso, lo silencioso perdura. Estas ideas no buscan convencer mediante la lógica, sino despertar una comprensión intuitiva en quien las lee. Tras escribir el texto, Laozi entregó el manuscrito y continuó su camino hacia el oeste. A partir de ese momento, desaparece de la historia. No hay registros fiables de su muerte, su vejez o su destino final. Esta desaparición no es accidental. Es coherente con su enseñanza. El sabio no deja huella, no busca monumentos, no desea ser recordado. Después de cruzar el paso de Hangu y dejar atrás el mundo organizado por leyes, cargos y jerarquías, Laozi desaparece del registro histórico. No existe un relato fiable sobre su muerte, su vejez o el lugar donde pasó sus últimos años. Algunas tradiciones afirman que vivió como un ermitaño en regiones occidentales, otras sostienen que abandonó completamente el mundo humano. Esta ausencia de datos no debe verse como una carencia, sino como una prolongación natural de su enseñanza. El sabio verdadero no necesita ser visto para existir. Con el tiempo, esta desaparición alimentó una serie de relatos simbólicos. En algunos, Laozi es descrito como un ser que alcanzó una longevidad extraordinaria, casi sobrehumana. En otros, se afirma que no murió, sino que se disolvió en el Tao, regresando al principio del que todo surge. Estas historias no deben entenderse literalmente, sino como expresiones del profundo impacto que su pensamiento causó en la imaginación china. Mientras la figura histórica de Laozi se desvanecía, su obra comenzaba a expandirse silenciosamente. El Dao de Jing circuló inicialmente como un texto breve, transmitido de manera oral y escrita, interpretado de múltiples formas. No ofrecía dogmas ni sistemas cerrados, lo que permitió que generaciones posteriores encontraran en él significados distintos según su época y sus necesidades. Durante los siglos siguientes, el pensamiento de Laozi se convirtió en uno de los pilares del taoísmo filosófico. Filósofos como Chuang-Tzu desarrollaron y profundizaron sus ideas, llevándolas a terrenos más narrativos, irónicos y provocadores. Chuang-Tzu, inspirado por Laozi, utilizó fábulas y paradojas para mostrar la relatividad de las normas humanas y la ilusión del control absoluto. Aunque ambos pensadores tienen estilos distintos, comparten una misma raíz: la confianza en el orden natural y el rechazo de la imposición artificial. Con el paso del tiempo, el pensamiento de Laozi también influyó profundamente en la política, el arte, la medicina y la vida cotidiana china. Su visión del equilibrio, del flujo y de la simplicidad se reflejó en la pintura de paisajes, en la caligrafía, en la arquitectura y en la medicina tradicional, que entiende el cuerpo como un sistema dinámico que debe mantenerse en armonía, no forzarse. A partir del siglo II a.C., el taoísmo comenzó a transformarse. A la filosofía original se le sumaron prácticas rituales, búsquedas de longevidad,
alquimia interna y externa, y estructuras religiosas organizadas. En este proceso, Laozi fue divinizado. Pasó de ser un sabio retirado a convertirse en una figura cósmica, una manifestación eterna del Tao que había descendido al mundo para enseñar a la humanidad. En ciertos textos religiosos posteriores, Laozi es presentado como un ser que nació anciano, símbolo de sabiduría acumulada, o incluso como alguien que existió antes del cielo y la tierra. Estas representaciones no describen al Laozi histórico, sino la necesidad humana de personificar el misterio que su pensamiento había abierto. A pesar de estas transformaciones, el núcleo de su enseñanza permaneció sorprendentemente intacto. Laozi nunca propuso una moral rígida, ni una salvación futura, ni una jerarquía espiritual. Su mensaje esencial seguía siendo simple y radical. Cuanto más se aleja el ser humano de la naturalidad, más sufre. Cuanto más intenta dominar la vida, más se pierde a sí mismo. El Dao de Jing fue interpretado de múltiples maneras, como un texto político para gobernantes, como una guía espiritual, como una obra poética y como un tratado metafísico. Esta ambigüedad deliberada es una de sus mayores fortalezas. Laozi no ofreció respuestas cerradas, sino un espejo donde cada lector podía verse reflejado. A medida que China atravesaba guerras, unificaciones, colapsos y renacimientos, el pensamiento de Laozi funcionó como un contrapeso silencioso frente al autoritarismo, la rigidez moral y la obsesión por el control. Incluso cuando no era dominante, su presencia estaba siempre latente, recordando que existe otra forma de vivir y gobernar. Con el paso de los siglos, el pensamiento de Laozi trascendió las fronteras de China y el tiempo histórico que lo vio nacer. Aunque su figura se volvió difusa y su biografía quedó envuelta en silencios, su enseñanza continuó viva, precisamente porque no dependía de una persona, sino de un principio universal. Laozi no fundó una escuela formal, no dejó discípulos directos reconocidos, ni estableció instituciones. Sin embargo, su influencia fue profunda, persistente y silenciosa. El Dao de Jing se convirtió en uno de los textos más traducidos del mundo. Su lenguaje breve, simbólico y poético permitió que culturas muy distintas encontraran en él resonancias propias. En Oriente, su impacto se sintió en la espiritualidad, la ética, la política y el arte. En Occidente, siglos más tarde, fue leído como una obra de filosofía profunda, una guía espiritual y una crítica radical al pensamiento dominante basado en la conquista, la acumulación y la voluntad de poder. Uno de los aspectos más revolucionarios del pensamiento de Laozi es su visión del ser humano como parte inseparable de la naturaleza. Para él, la crisis no surge porque el mundo sea hostil, sino porque el ser humano se ha separado artificialmente del flujo natural de la vida. Al imponer reglas rígidas, al competir sin medida y al buscar reconocimiento constante, el individuo se desgasta y pierde su centro. Laozi enseñó que la verdadera fortaleza no reside en la dureza, sino en la flexibilidad. El agua, que parece débil, erosiona la roca más sólida. El árbol que se dobla sobrevive a la tormenta, mientras que el rígido se quiebra. Estas imágenes no son metáforas decorativas, sino principios fundamentales de su visión del mundo. Vivir de acuerdo con el Tao es aprender a adaptarse sin perder la esencia. En el ámbito político, su pensamiento sigue siendo profundamente provocador. Laozi sostuvo que los gobiernos más opresivos nacen del miedo a perder el control. Cuando el poder confía en la coerción, genera resistencia. Cuando confía en la naturalidad, permite que el orden emerja por sí mismo. Esta idea ha sido interpretada de múltiples maneras, pero su núcleo permanece.
Menos imposición produce más armonía. A nivel personal, la enseñanza de Laozi invita a una transformación silenciosa. No propone grandes gestas ni sacrificios heroicos. Propone algo mucho más difícil: dejar de forzar, abandonar la obsesión por demostrar, competir y dominar. Para Laozi, quien se conoce a sí mismo no necesita imponerse a los demás. Quien está en armonía no necesita reconocimiento externo. La figura de Laozi, envuelta en misterio, funciona como un símbolo perfecto de su enseñanza. Un sabio que aparece sin anunciarse, deja unas pocas palabras esenciales y desaparece sin reclamar gloria. Su vida es coherente con su mensaje. El Tao actúa sin ser visto, sostiene todo sin reclamar nada. Hoy, en un mundo acelerado, saturado de información, control y ruido constante, el pensamiento de Laozi resulta inquietantemente actual. Nos recuerda que no todo debe ser optimizado, explicado o dominado. Hay una sabiduría profunda en el silencio, en la pausa y en la simplicidad. No todo avance es progreso y no toda acción es necesaria. Así, Laozi permanece como una presencia invisible pero constante, como el Tao mismo. Imposible de definir, imposible de poseer, pero siempre presente. Su enseñanza no exige creencia, solo observación. No impone caminos, solo señala una dirección. Y quizás por eso, después de más de 2 milenios, su voz sigue resonando allí donde alguien se pregunta si existe otra forma de vivir.